En este video hablaremos del concepto de clave primaria y del concepto de clave foránea y daremos un ejemplo de cómo podemos crear este tipo de claves dentro de Microsoft Access. Una clave primaria se define como una columna o una combinación de columnas que van a permitir identificar de forma única o inequívoca cada fila de una tabla, por lo que no puede haber en una tabla dos filas con el mismo valor en la columna que ha sido definida como clave principal. Por otro lado, una clave foránea es una columna o también puede ser una combinación de columnas que contienen un valor que va a hacer referencia a una fila de otra tabla. Una vez que hemos definido ambos términos de forma teórica, veamos cómo podemos crear una clave primaria y una clave foránea dentro de Microsoft Access. En pantalla tenemos una base de datos en la cual hemos creado dos tablas, la tabla alumnos y la tabla carreras. En este momento estamos viendo la vista de diseño de la tabla alumnos y como podemos ver, dentro de los campos de esta tabla, el número de boleta tiene un indicador del lado izquierdo que si colocamos el mouse encima de esta pequeña imagen, nos indica que este campo forma parte de la clave principal de la tabla. Es decir, en términos prácticos, lo que significa definir un campo como una clave principal es que ese dato es único para el registro de la tabla alumnos. Por lo tanto, no podemos colocar renglones o registros dentro de esta tabla que tengan un número de boleta igual. Todos deben de ser diferentes. Existe la posibilidad de cambiar este dato. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos que fuera el nombre, la clave principal, simplemente tenemos que colocarnos encima de este campo, señalarlo y dar clic en la opción clave principal dentro de la pestaña Diseño de tabla. Haciendo esto, como podemos ver, cambió la asignación de esta clave principal y en este momento esa clave sería el campo nombre. Evidentemente esto no sería lo correcto, porque dentro de los registros de una tabla de alumnos sería muy probable que dos alumnos tuviesen el mismo nombre. Por lo tanto, no sería funcional. Vamos a regresar a definir el número de boleta como la clave principal. Dentro del diseño de una base de datos, es posible que existiese más de una clave principal. Para hacer esto, simplemente tendríamos que colocarnos encima del campo o campos que quisiéramos determinar como clave principal. Por ejemplo, voy a colocar todos los campos de la tabla como clave principal, señalarlos en conjunto y dar clic en la opción de clave principal. Como podemos ver, a partir de este momento, todos los campos serían únicos, es decir, el registro o los registros de la tabla alumnos no podrían tener ningún dato repetido. Como ya lo mencioné, esto no sería funcional, porque aparte de que dos alumnos pudiesen tener el mismo nombre, también seguramente estarían en el mismo grupo, en la misma carrera, en el mismo semestre, con el mismo apellido paterno o con el mismo apellido materno. Entonces vamos a deshacer esto que acabamos de realizar solamente para indicar que esa opción existe. Nuevamente señalamos los campos, volvemos a dar clic en clave principal y podemos ver que ya no existe el indicador de clave principal de ninguno. Vamos a regresarlo a el número de boleta. Ahora vamos a ejemplificar qué es lo que sucede con una clave foránea. Como podemos ver, en esta tabla de alumnos tenemos un identificador de carrera. Y del lado izquierdo podemos ver que tenemos una tabla de carreras. Vamos a abrirla en vista de diseño. Y en este caso tenemos el identificador de carrera, definido como la clave principal de esta tabla, y el nombre de la carrera. Lo que podemos hacer para establecer una relación o una llave foránea entre estas dos tablas
es hacer una relación utilizando el menú Herramientas de bases de datos y la opción Relaciones. Para hacer esto, cerramos el resto de las tablas, guardamos los cambios, arrastramos las tablas y bastará con señalar el campo de la tabla principal, en este caso carreras, y arrastrarlo hacia el campo de la tabla alumnos. De esta forma podríamos estar estableciendo, incluso podemos exigir integridad diferencial y vamos a crear esta relación. A partir de este momento, cuando capturemos datos en la tabla de alumnos, vamos a guardar esto, vamos a cerrar las relaciones. Cuando capturemos un dato, el dato de ID de carrera tiene que existir en la tabla de carreras. Por ejemplo, aquí solamente tenemos dos registros, la carrera 1 y la carrera 2. Si yo quisiera capturar un nuevo dato en esta tabla, por ejemplo, de esta forma, vamos a capturar Pedro Pérez Sánchez, ID grupo 1, y en la carrera le voy a poner 3 en el semestre 1. Y al dar Enter, me dice que no puedo agregar el ID de carrera 3 porque no existe ese registro asociado en la tabla carreras. Eso quiere decir que ya está establecida la relación y que tenemos una integridad referencial. Existe la llave foránea. Sin embargo, vamos a borrar este registro. Vamos a ver otra forma de generar una clave foránea que en realidad lo que va a hacer es evitar que este problema ocurra y facilitar la captura. Como pudimos ver en la captura que hicimos, pudimos colocar cualquier número como identificador de carrera y esto podría generar errores. Para definir esta llave foránea vamos a hacer lo siguiente. Voy a cerrar esta vista de diseño de ambas tablas y voy a ir a la vista de relaciones. Lo primero que tengo que hacer para definir esta clave foránea es borrar la existente. Esta relación la vamos a borrar, vamos a guardar y vamos a cerrar esta vista de relaciones porque lo que vamos a estar haciendo es vamos a volver a crear esta relación pero a través de otro método. Vamos a dar clic derecho en la tabla de alumnos y vamos a abrir la vista de diseño. En el campo de ID de carrera, en el tipo de datos, voy a elegir asistente para búsqueda. Deseo que el campo de búsqueda busque los valores en otra tabla. Es exactamente lo que queremos hacer. Posteriormente me dice que dónde está esa descripción o ese identificador. Está en la tabla de carreras. Y me dice que qué es lo que quiero que aparezca cuando yo esté capturando la tabla de alumnos. Si quiero que aparezca el ID o quiero que aparezca el nombre. Para facilitar la captura, podríamos colocar que aparezca el nombre. Evidentemente, estará haciendo referencia al identificador. Nos da la opción de ordenar. No vamos a colocar nada en ordenamiento. Y por último, vamos a dar clic en Siguiente y en Finalizar. Dice que la tabla debe guardarse. Le decimos que sí, que la guarde. Y vemos qué es lo que pasó. Al crear esta llave foránea, la próxima vez que queramos capturar en la tabla de alumnos, nos va a aparecer el nombre en el ID de carrera para que podamos elegir la carrera. Y con esto evitemos el error de colocar un identificador inexistente, que fue lo que nos pasó en la captura anterior.